Saludos amigos y amigas de YouTube. Me alegra una vez más poder estar aquí con ustedes en este su canal Vuelo Profético. Desde ya me gustaría invitarles para que se suscriban, para que compartan, para que le den like. Y como siempre, antes de empezar, me gustaría que podamos tener una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta oportunidad en la cual podemos estudiar la palabra de Dios, su palabra. Queremos, Señor, que su palabra pueda hablar a nuestros corazones y que podamos, Señor, comprenderla y que los amigos oyentes usted los pueda bendecir para que esa palabra suya pueda llegar a sus corazones, pueda impresionar sus vidas y puedan tomar decisiones que sean las correctas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, nosotros estamos en esta serie nueva que estamos sentando los fundamentos de la fe. Son estudios bíblicos doctrinales donde estamos viendo lo que la palabra de Dios enseña. Así que me gustaría que podamos nosotros empezar. La doctrina que vamos a estar estudiando en este nuevo episodio es acerca de Dios el Hijo. Vimos a Dios el Padre en el episodio anterior, ahora vamos a ver a Dios el Hijo. Y me gustaría, como siempre, leerles un resumen acerca de las doctrinas, pero en esta ocasión acerca de Dios el Hijo. Y dice así: Dios el Hijo, por medio del cual se crearon todas las cosas, se encarnó para así llevar a cabo la salvación del hombre. Aunque Dios se hizo también hombre, concebido por medio del Espíritu Santo, nacido de una virgen llamada María, vino a este mundo, vivió una vida de santidad, experimentando la tentación, dando ejemplo al hombre de dependencia del Padre Celestial. A través de él se reveló al hombre el carácter de Dios. Vivió el dolor y la miseria humana, murió voluntariamente en una cruz por los pecados de la humanidad, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en nuestro favor, pero pronto volverá a buscarnos. Amén. Y como siempre, vamos a seguir el formato tipo pregunta-respuesta con la palabra de Dios. Y vamos a empezar con la primera pregunta acerca de esta doctrina de Dios el Hijo. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Es la primera pregunta en nuestro estudio. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos da la respuesta. Dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí podemos ver cómo al Hijo se le llama Dios y se le llama también Padre eterno. El Hijo es también igual al Padre en naturaleza. Son diferentes en lo que se refiere a que son el Padre y el Hijo. El Hijo también es Padre, pero también es llamado Hijo. Entonces, evidentemente, que esta es la segunda persona de la divinidad, porque es el Hijo. El Padre es primero y luego el Hijo, pero el Hijo, como es Padre eterno, evidentemente que siempre ha existido con el Padre, como vimos en el episodio anterior, que el Padre también es Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice también Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y este nombre Emmanuel se traduce como Dios con nosotros. Entonces, este mismo hijo que leímos en Isaías 9:6 es también llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque vamos a ver más adelante cómo Dios, el Hijo, vino a nuestro mundo, y por medio de él es que nosotros pudimos ver a Dios, porque él se humanó, él tomó la forma humana, como vimos en el resumen que les leí. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta: ¿cómo se cumplió la promesa? Mateo capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios nos da la respuesta. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que por el Espíritu Santo fue que este ser, que es Dios, evidentemente, el Hijo, vino a nuestro mundo. Entonces, la siguiente pregunta nos dice: ¿a través de quién se hizo el universo?
Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos da la respuesta. Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Hijo es el creador, porque nos dice el texto que el Hijo hizo el universo. Entonces, evidentemente que el Hijo es Dios, porque la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso hace no solamente referencia al Padre, sino también al Hijo, por lo que acabamos de leer en este texto. Y yendo un poco atrás a la pregunta anterior, vimos cómo, claro, Jesús vino a nuestro mundo y la Virgen María se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo antes de que llegara a estar con José y procrear y tener hijos. Eso quiere decir que Jesús era especial. Jesús, los rasgos físicos de Jesús se definieron entonces por el lado de su madre terrenal, que era María, pero los rasgos físicos, los rasgos, mejor dicho, de su padre, que no era humano, evidentemente, porque era Dios. Entonces, eso es importante porque Jesús era evidentemente Dios y evidentemente que cubrió su divinidad entonces con la humanidad. Era divino humano. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo fue su vida terrenal? ¿Cómo fue la vida de Jesús, la vida de Cristo en este mundo? Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos da el primer dato. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, de la siguiente manera. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 14 explica que este sumo sacerdote es Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, podemos ver aquí cómo Jesús vivió una vida perfecta, una vida que estuvo alejada del pecado. Entonces, Hebreos también nos dice en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, de la siguiente manera, acerca de Jesús, cómo vivió su vida terrenal. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso fue la vida de Cristo. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta, que es la última, que dice de la siguiente manera, ¿cómo expresa la Biblia la divinidad de Jesús? Vamos a ver otro texto más que expresa aún más acerca de la divinidad de Jesús. Y este texto se encuentra en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 hasta el versículo 14, que dice de la siguiente manera, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, o sea, con el Padre. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y dice entonces el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y la razón por la cual Cristo, en este caso el Hijo, es unigénito, es porque ¿quién es el único o el unigénito en la Biblia? Juan capítulo 17, versículo 3, en el mismo libro de Juan, Juan nos explica por qué Jesús es único, por qué el Hijo es único. Juan capítulo 17, versículo 3 nos da la respuesta. Dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es porque evidentemente es Dios. Por eso el Hijo es único. Y por Él es que nosotros podemos conocer al Padre, porque Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros. Y entonces Él dejó los atrios celestiales y vino a este mundo. La Biblia también dice en Filipenses que Jesús se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Y evidentemente que Él, al tomar la forma humana, lo hizo para poder salvarnos, para poder acercarnos otra vez con Él. Entonces, eso es maravilloso porque entonces vemos aquí la conexión que hay entre el cielo, donde está Dios, y la tierra. Hay una unidad por esta forma en la cual Jesús, que es Dios, cómo Él se hizo hombre siendo Dios. Entonces, esto es un misterio insondable que no logramos entender en su totalidad, pero sucedió, pasó. Y por eso es que nosotros podemos recibir la salvación, porque Cristo vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz. El Hijo vino para eso, para salvarnos, para que nosotros pudiésemos otra vez estar con Él de una manera plena y sin pecado. Ahora, por la gracia de Dios, debemos tomar una decisión. Pero antes de tomar esa decisión, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos que vimos en este estudio. Primero vimos cuál fue la promesa de Dios, que fue dar a su Hijo, a Jesús, que es llamado Padre Eterno, Dios fuerte. Y también vimos cómo también es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vimos cómo se cumplió esa promesa. Dios utilizó a una virgen, que en este caso era una mujer, María, y por obra del Espíritu Santo se cumplió entonces esta promesa. Entonces vimos también cómo Jesús, el Hijo, hizo el universo. Y entonces también vimos cómo su vida terrenal fue una vida perfecta, y evidentemente que vino para deshacer las obras de Satanás y vino a liberarnos porque estábamos en servidumbre por causa del pecado. Y entonces vimos la última pregunta donde vimos más acerca de la divinidad del Hijo, de Jesús, cómo es ese verbo, ese Dios que habitó entre nosotros, que se hizo carne y que por Él es que podemos nosotros acercarnos al Padre. Así que ahora sí, por la gracia de Dios, hoy tenemos que tomar una decisión, y es que debemos amar a Jesús por dejar el cielo y rebajarse a venir en forma humana para redimirnos de nuestros pecados. Así que, sin más, me gustaría en este momento orar con ustedes, pidiendo la dirección de Dios, tanto para mi vida como también para sus vidas, a fin de que nos podamos acercar a Él a través de su Hijo, que lo podamos aceptar como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro amigo, como aquel que dejó un día los atrios celestiales para venir a este mundo y poder acercarse a nosotros, a fin de sacarnos del hoyo del pecado en el cual nosotros estábamos. Así que vamos a orar en este momento. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque usted dejó los atrios celestiales para venir a este mundo, para ser nuestro Salvador. Y gracias, Padre, porque en esta doctrina de Dios el Hijo nosotros hemos podido ver más acerca de usted, y ayúdenos, Señor, a aceptarle como tal y que usted pueda ocupar un lugar en nuestra vida, porque al usted tomar la forma humana, usted nos quiso decir a nosotros que usted quiere estar cerca de nosotros, usted quiere relacionarse con nosotros. Bendiga a los amigos oyentes que puedan abrazar su palabra, esta doctrina, y que la puedan aplicar a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima y me dejan su comentario. Hasta la próxima. Bye bye.